Bueno, Patricio, entonces te preguntaba recién, antes del pequeño incidente técnico, si de esto, de cuánto de aquello que hayas proyectado en ese proyecto tan lindo que vos fuiste armando, valga la redundancia, de los tiburones, te pensabas replicar en formato de política pública a partir de este nuevo rol de gestión, digamos. Sí, bueno, digamos que yo hace 23 años que está Tiburones, como Tiburón en sí nació en el 98. Si bien hay como 10 años previo a eso, Ajá. desde el 88 hasta el 98, y fue toda una construcción colectiva, ¿viste? Entre papás, familia, personas con discapacidad, personas sin discapacidad, familia de personas sin discapacidad, instituciones. Es decir, uno aprendió lo colectivo, ¿viste? Y la construcción en colectivo, que suele ser mucho más lenta, pero tiene cimiento mucho más profundo. Yo en realidad llego a la subsecretaría en el 2005. La subsecretaría, así como se la conoce hoy, se Ajá. crea en el 2005, en el gobierno de Jorge Obey. Uh-huh. Él, bueno, nos conoce a nosotros en el 2003, más o menos, 2004, se entusiasma con lo que significaba Tiburones, nos vino a ver, qué sé yo, y me convoca a hablar un poco de qué me parecería a mí que tenía que ser el tema de la discapacidad. Todavía no estaba la convención internacional. Y Uh-huh. entonces lo que yo le planteo, le digo, mira, lo que estaría bueno que tenga un nivel ejecutivo. Porque antes existía una dirección general con sede en Santa Fe, Uh-huh. medio administrativo, bueno, casi lo único que hacía era el certificado de discapacidad y nada más. Digo, estaría bueno tener un ente ejecutivo capaz de tener presupuesto y capaz de ejecutar políticas públicas que tengan que ver con no sé, con el trabajo, con las prestaciones que necesita, con la educación, ta. Entonces agarra y dice, bueno, qué sé yo, al mes me dice, bueno, voy a crear una subsecretaría. ¿A dónde te parece que tendría que estar? ¿En qué ministerio? Y le digo, mire, todavía no estaba la convención. Le Uh-huh. digo, mire, la discapacidad no es una cuestión de salud, es una cuestión es una cuestión social. Así que si la va a crear, no la cree en el Ministerio de Salud. Y la crea en desarrollo social, Uh-huh. bueno, con presupuesto, ¿viste? Bueno, bárbaro, y me convoca a ser el primer, digamos, subsecretario de la provincia. Yo organizo la subsecretaría con dos direcciones, una en el centro norte con sede en Santa Fe y otra en el centro sur, que no existía, con sede en Rosario. Porque le digo, mire, el 70% de la población está en el centro sur y el 70% de los problemas está en el centro sur. Si bien el centro norte tiene menos población y tiene otra problemática que por ahí no la tiene el centro sur, por otras cosas. Y ahí pusimos en marcha una serie de programas, ¿viste? Que tenía que ver con las prestaciones básicas, un sistema que todavía sigue funcionando, que se lo llama mal sistema carenciado, que es el Estado se hace cargo de las prestaciones que necesita, de acuerdo a la ley, la persona con discapacidad que no tiene cobertura de obra social. O sea, el más abandonado de lo abandonado. Porque el que tiene una pensión tiene una obra social que se llama incluir salud. El que tiene trabajo, o la familia tiene trabajo y lo tiene a cargo y tiene obra social, bueno, tiene obra social. Pero estaba el que no podía acceder a nada de nada, a ningún elemento ortopédico, nada de nada, porque, bueno, ahí creamos ese sistema. Creamos un sistema de apoyo a talleres protegidos de producción porque era una forma de incentivar al trabajo. Bueno, un banco de elementos ortopédicos, ¿viste? Bueno, y ahí empezamos. Y después, bueno, ahora me convoca de nuevo el nuevo gobierno, ya con otra mirada. Si bien en el transcurso de todos estos años pasó de desarrollo social a salud, bueno, ahora que era imposible sacarla de ahí en estos momentos, ¿no es cierto? No hay, Uh-huh. pero ¿qué hicimos apenas llegamos?
Ahora que sí tenemos la convención, lo primero que dijimos, bueno, vamos a organizar la subsecretaría de acuerdo a áreas de trabajo, y cada área con un responsable, eran los mismos trabajadores que algunos se habían especializado en una cosa, en otra. Entonces organizamos la subsecretaría, además de las 2 direcciones, como históricamente hay, en espacios de trabajo. Entonces está el espacio de educación e inclusión, que se dedica a todo lo que tiene que ver con la educación y con toda la problemática de la integración escolar y de la inclusión educativa. Son 2 cosas distintas. Después tuvimos, tanto en Santa Fe como en Rosario, los mismos espacios. Exacto. Con responsables que terminan siendo los mismos trabajadores de la subsecretaría. Es decir, no es que nosotros agregamos gente, con lo mismo, con el que tenga ganas de trabajar en ese espacio. Bueno, tenemos el área de trabajo, de empleo, tenemos el área de género y sexualidades, con una intención de ser escucha y acompañamiento de las personas con discapacidad víctimas de abuso, violencia, que se venía dando mucho y que en esta pandemia notamos en que hubo un incremento. Entonces, una forma nosotros de tener una puerta abierta a esas personas y de acompañarla y de interactuar con otros ministerios, porque no es que nosotros tenemos un equipo propio que actúa. Lo que queremos hacer es usar los mismos dispositivos que existen en otros ministerios para la persona sin discapacidad, saber que también lo podemos usar para la persona con discapacidad. Y en eso estamos muy satisfechos de lo que se ha hecho. Por supuesto, lamentamos que se produzcan hechos, ¿viste?, de este tipo, pero como sabemos que existen, por lo menos que la gente sepa que hay un lugar de escucha y acompañamiento, y que lo vamos a acompañar en todos los ámbitos. Bueno, y así estamos trabajando en este momento. Bueno, Tratando en la emergencia, bueno, no solamente vacunar, sino que nos dijimos, bueno, en esta emergencia, con los escasos recursos que hay, con los recursos que hay que volcarlo al tema COVID, qué sé yo, decir, bueno, ¿qué es lo que más nos preocupa? Y que las personas con discapacidad, ponele, tengan el elemento ortopédico que necesitan para vivir, porque si necesitan una silla de ruedas y vos no la tenés y no se la da, ¿cómo hace para andar? Si necesita un audífono, justo en estos momentos, en que todo es virtual, que todo es, ¿viste? ¿Cómo hace? Entonces, bueno, la idea es mantener al día la demanda permanente de elementos ortopédicos, silla de ruedas posturales, cualquier cosa que necesite, audífonos, y estamos hablando de las personas con discapacidad sin recursos, sin cobertura social. Nos ocupamos obsesivamente de eso. Patricio, te hago una consulta, que esto ya me confundo si lo hablamos fuera de aire o en el aire, cuando instábamos la necesidad que la gente se inscribe y demás, pero sí hablábamos de que teníamos un número de certificados, que está la gente que ha logrado tramitar su certificado de discapacidad, y un número grande que sabemos de personas con discapacidad sin certificado. Ahora en pandemia, ¿se están realizando certificados de discapacidad? ¿Esto también es una función o un área que se encarga la subsecretaría? ¿Pertenece a otra área? Como para que ya aprovechemos la nota y que nos metimos así como sin querer en ese tema, como para dejárselo claro también al oyente, al que esté mirando el video y demás, que es una información me parece sensible y necesaria. Sí, los certificados de discapacidad lo emiten la Junta Evaluadora de Personas, que hay 40 en toda la provincia desparramada. Fuimos la primera provincia que empezó a hacer las evaluaciones virtuales. Ajá. Claro, cuando se cerró todo, Sí. nosotros percibíamos que había una demanda muy grande de certificados. Bueno, después de todo este año, de que pasó todo, nosotros empezamos a hacer las evaluaciones virtuales, después empezamos a hacer virtuales y presenciales, después tuvimos que volver a la virtualidad cuando la cosa se puso fea, y ahora estamos viendo de volver a la presencialidad y a la virtualidad, depende cómo están los casos. Pero sí se hacen los certificados. Acá hay que decir algo. Estamos trabajando principalmente con los certificados que vienen para hacerse por primera vez y que tienen de alguna manera alguna emergencia, por, no sé, qué sé yo, por rehabilitación por algún accidente cerebrovascular, por una cuestión de escuela,
por una cuestión de bueno, no sé. Crisis subjetiva. La emergencia. Estamos trabajando con las emergencias. ¿Por qué? Porque la renovación de los certificados, viste que los certificados tienen fecha de vencimiento. Bueno, todos los certificados de discapacidad que vencieron en el 2020 y todos los certificados de discapacidad que están venciendo en el 2021 o que van a vencer durante el 2021, se prorroga todo al 2022. Así que esa gente no hace falta que venga a tratar de sacarle ese certificado porque todavía lo va a tener vigente durante todo este año y hasta el año que viene. Ese es un dato importante. Ese es un dato importante, porque eso nos permite trabajar más descongestionadamente y con los que vienen por primera vez. Buenísimo. ¿Y estos se tienen que presentar o noticiar, digamos, en las sedes centrales, por ejemplo, ahí en calle 9 de Julio, demás, o se está haciendo vía alguna página web o vía telefónica? Entra en la página web de la provincia, va a discapacidad, ahí tiene los pasos, los teléfonos. Perfecto. Hay que tratar en esta época de no circular. Eso es fundamental. Presencial también se atiende, pero estamos tratando de desalentar toda presencialidad. Vos sabés que sobre este último punto es con lo último que te voy a robar tiempo hoy, que sé que vos generosamente lo dispusiste y acá estamos, y está bueno. En relación a esto, desalentar la presencialidad, yo quiero darle una connotación positiva. ¿En qué sentido? Digo, algo que fue la primera vacuna que tuvimos fue el aislamiento y el distanciamiento, ¿sí? Podremos valorarlo con el diario del lunes, del tiempo, demás, si era en el momento, tal. Pero es lo más claro que tuvimos hasta ahora como la única forma de no transmisión del virus. ¿Cuál es? No encontrándonos. Si no nos encontramos, no se transmite. O sea, queda encapsulado en otros lugares. Por otro lado, principal y fundamental el uso del barbijo. O sea, si tengo que salir a la calle, sí o sí, barbijo. Hubo una gran discusión de poder dar un mensaje más claro a la gente, esto también en comunicadores o no, nosotros en el Circo de la Vida lo intentamos hacer, de hablar de barbijo y no de tapaboca, porque muchos por ahí pueden interpretar en la literalidad del término que tapaboca es tapar la boca solamente, y entonces dejar la nariz afuera, y se empezó a revalorizar esto de hablar de barbijo, así sea casero, o tenga el formato que tenga, pero de entender que tapamos completo, nariz y boca. Pero en esto de desalentar la presencialidad, está bueno darle una connotación a la gente de interpretar de qué se trata. O sea, en la medida actual, estamos vacunándonos, estamos tratando de generar un montón de recursos que no teníamos a esta misma altura del año el año pasado. O sea, junio del 2020 no nos agarró en las condiciones materiales que tenemos en junio 2021. Pero sin embargo, la coyuntura y el momento epidemiológico es mucho más severo en el que estamos en junio del 2021 que en el que se estaba en junio del 2020. Entonces, estas son palabras mías, vos me corregirás y lo mejorarás, pero creo que este discurso de desalentar la circulación en varios niveles apunta a dimensionar y entender que si bien estructuralmente se cuenta con otros recursos, también el virus avanzó de una manera bastante importante y independientemente de la capacidad de materializar algunos recursos, no hay lo suficiente para dar cuenta del nivel de contagio actual que estamos teniendo en Argentina, en Santa Fe, en Rosario, como para darnos cuenta del volumen de cómo el contagio está hoy respecto del año pasado. Cuando el año pasado había sido un aislamiento más estricto y habíamos estado bastantes semanas más reclutados hacia el interior, habíamos estado trasladando menos el bicho que estaba llegando. El bicho llegó, se instaló, se acomodó y ahora se está esparciendo muy rápidamente. Y entonces es como que estamos ante esta disyuntiva de que es necesario reclutar, o sea, tratar de usar todas las armas al mismo tiempo. O sea, no decir, estoy vacunado con las 2 dosis y soy inmune. Primero porque no es así. Segundo porque genera otro tipo de prevención. Pero también decir, la vacuna sola no es suficiente. O sea, si no, no sería suficiente nada de todo lo que hicimos el año anterior. Y el aprendizaje es como que el aislamiento también tiene un objetivo. ¿Sí? Si bien requiere de ciertos movimientos, tiene objetivos, porque he visto que en varias áreas de la sociedad es un tema muy sensible, ¿no? Esto de la lógica de la pérdida, ¿no? Yo siempre digo el tiempo perdido, pero la vida no vuelve más. O sea, hay algo ahí que, ¿viste? Es duro, es complejo porque nos compromete en muchas áreas sensibles y complicadas, pero también nos visualiza de que realmente hay números muy altos de mortandad y números muy altos de contagio, digamos. Entonces es preocupante y encima en este momento coyuntural con las salas de terapia
Intensiva bastante complicada. Ese es el punto casi principal, porque vos podés tener un nivel de contagio alto, pero mientras los pueda atender cuando llegan a lo crítico, bueno, está bien. El tema es cuando no lo podés, cuando entra la desesperación de que no lo podés atender, o está vislumbrando que no lo vas a poder atender. Entonces ese es el cuidado. Yo creo que ahora, el año pasado no teníamos el horizonte de la vacuna, ahora lo tenemos. Es como decir, bueno, mire, cuidémonos un poquito más. El año pasado no sabíamos dónde íbamos, hasta dónde íbamos a llegar, qué iba a pasar. En cambio ahora ya sabemos que se están vacunando, se está vacunando mucho, que eso va a ser una defensa. No va a ser la solución total, pero va a ser una defensa. ¿Una defensa para qué? Para que cuando vos te contagies no necesites la cama crítica. La pasé como una gripe fuerte. Ahí está el tema. Y mientras no está vacunado, te va a tener que cuidar. Pero bueno, ahora, cuídate ahora y dentro de poco te va a tocar la vacuna vos también. ¿Viste? Una cosa así. Por lo menos ahora ya tenemos ese horizonte. Tal cual. Que antes no lo teníamos. Sí. Salvo que esto siga variando y variando la cepa, ¿viste? Que cada vez que aparece algo así uno se agarra la cabeza y dice, no, ahora esto también. Yo trato de ser optimista y pensar que no nos podemos acostumbrar a este nuevo estado de situación en el sentido de decir, así como el virus apareció, irrumpió de una manera abismal a nivel mundial y las medidas que se tomaron han sido de carácter extraordinario en Argentina, en el mundo y todo, no tenemos tampoco que entrar a pensar de que ahora va a ser la nueva normalidad y por ende vamos a estar siempre combatiendo un enemigo bacteriológico que nos va a replicar en algunas cuestiones, pero claramente nos reeducó en otras situaciones que nos trae nuevo escenario para pensar. Y lo último que te digo, te comparto, estuve viendo varias investigaciones realizadas en el marco de la universidad, del CONICET y demás, que han empezado a pensar las condiciones de quienes trabajan y en los efectores de salud, digamos, en general, en distintos niveles de atención, cómo han estado transitando subjetivamente esta cuestión del virus. ¿Se piensa o se interesa en realizar alguna especie de relevamiento, investigación, así sea a mediano plazo, futuro o algo, estrictamente en el área de discapacidad? ¿Cuál ha sido el impacto que ha tenido la pandemia en esta teleasistencia, transición y demás en situaciones? No me refiero a lo más concreto de rehabilitación, donde claramente hay una demanda de hay algo que hay que rehabilitar, que si no es atendido y trabajado específicamente en el cuerpo o sobre algunas cuestiones, el habla, lo que fuera, es más complejo el seguimiento. Pero me refiero al impacto de lo que me imagino que en varias instituciones nos ha sucedido y demás, que esto del sostén de lo vincular, ¿no? Con las dificultades que sea, varios hemos podido, yo digo, la virtualidad no reemplaza ni de cerca la presencialidad, pero al menos hemos podido sostener o hemos intentado sostener, vamos a hablar en términos de posibilidad y no de certeza, lo vincular, ¿no? Y tratar de acompañarnos desde lo vincular, desde lo afectivo y ser un soporte, un sostén para ese otro que requería, que estaba acompañado a un diario, a un cotidiano, donde llegaba a un lugar, tenía su actividad, su espacio, la familia tenía el suyo y qué sé yo, y que todo esto quedó virtualizado. ¿Será algo a investigar, algo a estudiar? ¿Cuáles serán los efectos? ¿Qué tipo de institucionalidades se vienen, ¿no? Después de que salgamos del esquema mixto o no mixto, ¿cómo también nos transforma para pensar? Algo que nosotros observábamos mucho en Abriendo Camino, por ejemplo, y que lo hemos discutido bastante con la familia, es cómo lo privado y lo público tomó otra dimensión en el valor del tratamiento. Viste que el terapeuta siempre tiene un conocimiento de lo privado de la familia, que la familia no suele tener del terapeuta. Y nosotros nos encontramos haciendo transmisiones desde abril, que inauguramos las primeras transmisiones así genuinas y cotidianas, con nuestra familia, con nuestros perros, en el patio de casa los que estaban los compañeros que trabajaban en la huerta, el que hacía el textil reparaba algo de su propia indumentaria, y entonces entró a la casa, entró un familiar que estaba ahí cohabitando y también estaba haciendo su teleasistencia, y se metió la familia también del terapeuta y habilitó también otro nuevo roce a desarmar algunas creencias de que la privacidad generaba cierta también distancia, estructura posible que posibilita. Se rompió ese molde. Ahora estamos en otras condiciones. Conocen si en casa hay humedad o no, si saben que este es el living. En otros momentos saben cuál es la cocina, quién vive, quién no, ¿viste? Hay cosas como que también trajo otro nuevo paradigma, digo, para cómo va a ser esa vuelta. Hay mucho de lo privado que empezó a oficiar y a jugarse como un material clínico, como un material de soporte clínico, ¿sí? Mira, nosotros estuvimos reunidos el martes con los organismos gubernamentales de otras provincias. Y una de las
uno de los puntos a charlar era el post-COVID en el sentido de qué nos va a dejar. Primero por el tema de las secuelas, de todo nivel, psicológicas, físicas, los que han padecido COVID, porque va a tener que haber una forma diferente de evaluar a las personas con discapacidad que la adquirieron después del COVID. Y también esto, ¿viste? La parte más mental, si se quiere. Y bueno, ojalá nos demos cuenta de lo importante que son los afectos después de todo este tsunami. Tal cual, tal cual. Me parece que con esa frase es con la que te voy a cerrar la nota el día de hoy para dejar abiertas las puertas. Vos transitás seguido el circo, la versión de Rosario, la versión de Chilecito, vas como dando vueltas y nos traes información. Y te lo agradecemos porque realmente la disposición a poder informar y a estar abierto a hablar de cualquier tema y algo me parece que es importante porque es la manera de llegar y que la gente se anotice, se entere y que pueda usar información de primera mano, que eso es importantísimo. Al menos la apuesta del circo de la vida es eso, es no cargarlo de un tinte únicamente ideológico según lo que cada uno tenemos por representaciones, sino habilitar a la palabra y dar lugar a la palabra. Y en ese punto te agradezco la disposición, el tiempo. Y por el día de hoy, me parece que si estás de acuerdo, la nota la dejamos acá. Bueno, Pablo, sí, te agradezco mucho, siempre, es muy amable.